Señor en una oración para pedir su bendición sobre esta charla. Pues Padre, cuántas gracias te damos porque nos permites tener la salud para seguir aprendiendo de ti. Es para nosotros hermoso desde el momento en que te conocimos ver cómo tú cuidas nuestras vidas y nos alientas día con día para poderte conocer cada día más y poderte servir cada vez mejor. Así es que te pedimos que sigas alentando nuestros corazones con estos propósitos y te pedimos también que apresures los pasos de los que faltan por llegar y que sea tu Santo Espíritu quien con libertad enseñes en nuestros corazones la aplicación de todos estos principios que tanto nos sirven y edifican nuestras relaciones. Te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, nos toca ahora avanzar en una parte de nuestro estudio donde yo no sé si hay gente que va siguiendo el orden de lo que se va viendo y dicen, hoy va a hablar de la ira, hoy mejor no voy. Pero cada punto es importante porque Dios nos habla de la esencia que somos como humanos. Si yo les dijera, ¿alguno puede levantar la mano que nunca en su vida jamás haya mentido? Pues nadie la podría levantar, ¿verdad? Esa fue la pregunta que hizo una vez un predicador en una reunión y por ahí un despistado levantó la mano. Nunca he mentido, ¿verdad? Uno de los lemas del expresidente era de mi país, López Obrador, decía no mentir, no robar y no sé qué otra cosa no tenía que hacer. ¿Quién jamás ha mentido? Y el chamaquito levantó la mano y dijo, ¿tú no has mentido? Mira, en la Biblia dice que ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. O sea que pues has caído en una mentira y bienvenido al club de los pecadores. Todos como seres humanos somos pecadores y no podríamos decir a alguien que si les dijera levante la mano el que jamás ha sentido la ira, pues también es algo improbable. O sea, todos como humanos tenemos esa inclinación y todos como humanos tenemos esos sentimientos. Lo que Jesús está diciendo ahora, ya que estableció bien los puntos que nos llevan a la salvación, que establece quiénes van a ser los ciudadanos de su reino, una vez que los ha establecido, entonces procede a mostrarnos cuál es el comportamiento que debe haber en un hijo suyo, en un hijo del reino. Y entonces comienza diciéndonos que somos la sal y somos la luz. Pero como sal y luz, hay algunos aspectos que también tenemos que cuidar en nuestros corazones y uno de ellos es precisamente el de la ira. Ahora, ustedes pueden ver que un borracho se encuentra tirado en el piso y uno lo ve y dice, este es un borracho. O un drogadicto hablando incoherencias y con los ojos desviados, uno dice, este es un drogadicto. Hay muchas cosas que hacen evidentes ciertos pecados, pero hay ciertas cosas que no se notan. Y acá vamos a ver una de ellas precisamente, que es la ira. Y nosotros como personas sabemos que hay muchas formas de justificarla o disimularla. Somos expertos en esto, ¿verdad? Cuando uno está airado, presenta una cara de como si todo estuviera bien ante las personas que nos rodean e incluso ante la persona con la cual nos sentimos airados. Sabemos cómo hacerlo, pero esto trae graves consecuencias si no se arregla. Hay muchas maneras en que podemos justificarla. Es que mira, él empezó primero. O es que soy carne y como carne pues me viene la ira. O decir, bueno, esta persona me oprimió mucho los puntos que no debía presionar y por eso me hizo estallar. Y así podríamos justificar muchas cosas, de muchas maneras, lo que es la ira. Pero en realidad, ¿dónde es donde se origina la ira? Esto es lo que Jesús vino a cambiar. Porque vemos la perspectiva de la ley, vemos la perspectiva que habían tomado de la ley los judíos y vemos la perspectiva de Cristo, no reinterpretando la ley, sino diciéndonos el corazón de la ley. Entonces, en la palabra de Dios está claro el mandamiento, no matar. Y entonces vemos que el mandamiento que está ahí escrito, lo tomaban ellos solamente
de manera externa. Y Jesús les muestra que ahí no está el problema. El verdadero problema está dentro del corazón de los hombres. Ahí es donde está el problema. Jesús enseñó que el asesinato, el adulterio, las borracheras, etcétera, todo surge del corazón. Cuando leemos en Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23, no lo van a ver en sus pantallas, pero el Señor lo que nos dice ahí es, y decía que lo que del hombre sale, eso contamina a los hombres. Todo esto vino porque se molestaban, porque no seguían los reglamentos y las leyes que habían establecido los rabinos con sus tradiciones, y se quejaron porque los discípulos no se lavaban las manos, ¿verdad? Y les dice que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, no lo que entra al hombre como es el alimento, aunque no se hayan lavado las manos. ¿Qué es lo que hace el creyente en la actualidad? Claro, por aseo nos lavamos las manos, pero no por un aspecto religioso. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es orar a Dios para que Dios bendiga los alimentos, y en eso confiamos y ya no preguntamos nada por motivos de conciencia, porque sé que ya Dios bendijo los alimentos. Pero como quiera que sea, entran al estómago y después salen. Eso no contamina a los hombres. Lo que sí lo contamina es lo que del corazón sale. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este es el punto que Jesús vino a aclararles aquí. El problema no es tanto lo externo que se puede observar en relación a algún pecado. El problema no surgió ahí. El problema se originó en el corazón. Y es lo que aquí trata de aclarar a estas personas, que él no había venido a abrogar la ley. Él había venido a cumplirla, pero a decirnos en dónde está el corazón de esa ley, que nos permite también nosotros cumplirla. Y por eso estableció quiénes son los que son participantes de su reino, los verdaderos creyentes, cómo se manifiesta en sus vidas esa nueva vida en Cristo, como siendo sal y luz, y ahora en este aspecto nos muestra su relación de lo que Él viene a establecer, lo que hay en realidad con la ira. Vamos a leer del capítulo 5, los versículos 21 al 26. No sé si me pueden levantar la mano quienes se quedaron con los micrófonos. Olguita y... Ok. Si fueras tan amable, Edgar. Mateo 5, 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces vemos que aquí empieza con este tema de lo que es el matar. Oísteis que fue dicho, pero no con la intención de abrogar lo que fue dicho o abrogar lo que fue escrito. Dice el primer versículo, aquí oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo
no abrogando, sino explicando. Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a decir todas estas clases de calificativos abusivos? Un problema que ya hubo en el corazón, un enojo, una ira. Y esto es lo que Jesús vino a decirles. Ustedes oyeron nada más que el mandamiento dice no matarás, pero el enojo no arreglado también mata la relación. Esto es un punto mucho más elevado que o no lo habían conocido o no lo habían entendido así o lo habían tratado de cambiar, como vamos a ver en otros mandamientos más adelante en otra ocasión. Permítame un segundito nada más. Listo. Entonces vemos cómo lo que Jesús nos empieza diciendo aquí es nos viene a revelar cuál es la raíz de este pecado y de todos los demás pecados. El hombre, por lo regular, lo que juzga son las acciones que se cometen. Por ejemplo, el homicidio es algo visible. Cualquiera que asesina, pues se ve que mató a alguien y lo agarran y lo encierran. De hecho, los tribunales castigan precisamente el acto. Los tribunales no te castigan lo que hubo en el corazón, en la mayoría de los casos. No sé si recuerdan, pero en alguna ocasión les comenté de una persona que iba conduciendo en su carro y se encuentra con que tenía las manos llenas de sangre y en ese momento él va y se entrega a las autoridades y les dice: señores, yo vengo a entregarme porque tengo sangre en mis manos y no sé de qué. Yo soy sonámbulo, ayúdenme, no sé qué hice. Y entonces investigaron, el señor sonámbulo había ido a matar a su suegra, fíjate nada más, sonámbulo. Y después de irse a entregar, investigaron y dijeron: mataste a tu suegra. Y ahora, ¿qué iban a hacer los jueces? ¿Qué iban a decir si era culpable o era inocente? Porque no lo hizo quizá con todas sus facultades. Estaba sonámbulo, lo hizo dormido. Entonces le preguntaron: ¿usted estaba airado contra su suegra? Sí. Pues entonces, como tú tenías esta ira contra tu suegra, tú ya la habías matado en tu corazón. Lo único que hiciste al estar como sonámbulo fue llevar a cabo algo que ya estaba en tu corazón. Por lo tanto, eres culpable y a la cárcel. No sé si haya algún otro lugar donde se haya hecho esto, pero normalmente los tribunales lo que juzgan son las acciones. Aquí tenemos este mandamiento que el Señor les dice: oísteis que fue dicho por los antiguos. O sea, en el Antiguo Testamento está establecido por Moisés, en el Decálogo. Ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 3, si fueras tan amable, Olguita. 23. Si me vas preparando Romanos 13, 9. 13, perdón. 13. No matarás. Sencillo el mandamiento. El séptimo, si no me equivoco. No matarás. Esto fue lo que está escrito. Pero ellos nada más se remitieron a ese hecho. No consideraban su odio como un asesinato. Pero ya habían matado en su odio a, por ejemplo, todos los samaritanos. Los odiaban y los consideraban judíos que no eran judíos, o de segunda clase, y en algunas ocasiones peores que los gentiles.
Pero ¿qué nos dice Dios en su palabra ahí en Romanos capítulo 3, el versículo 9? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que estos mandamientos, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, cualquier otro mandamiento del decálogo, en esta sentencia se resume. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el más grande mandamiento, Él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es eso a lo que se refiere este versículo. Esos pasajes de la ley que menciona Moisés tenían que ver en relación con el amor, con algo que ellos carecían. No tenían relación con Dios y no podían tener ese amor. Cuando leemos en Romanos 5:5, dice y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y cómo fue derramado ese amor de Dios en nuestros corazones? Dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando la persona se arrepiente y se convierte a Dios, y lo hace de una manera auténtica, lo que pasa es que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos hace perfectos ante Dios. Y Dios nos ve así, santos, perfectos y sin mancha, y entra a morar en su Espíritu en nosotros y empieza a producir el amor de Dios en nosotros. Era lo que ellos no tenían. Era lo que trataba de hacerles ver la gran necesidad que tenían de esto. Y entonces les dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el problema acá también es que ellos habían establecido otros parámetros de lo que era su prójimo. Yo les comentaba, no sé si fue la semana pasada, que cuando hubo un judío que fue asaltado y llega un sacerdote y se va de largo, llega un levita, se va de largo y llega un samaritano y lo atiende. ¿Por qué les narra el Señor todo esto? Porque esta persona le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Hasta la fecha en el Talmud dicen que si tú ves que una persona cayó por accidente al mar, si es un gentil, no importa, no estás obligado a ayudarlo. Pero si es un judío, tienes que hacer todo lo posible por rescatarlo. Ese era su prójimo. Ni los samaritanos, ni los gentiles, nadie más es su prójimo. Para ellos. Pero no era esta la intención de Dios, ni el corazón de Dios. Y les muestra esto. ¿Quién crees que fue el prójimo de esa persona que golpearon? Y como también en su corazón había odio hacia los samaritanos, ni siquiera dijo el samaritano. No quería ni pronunciar el nombre. Dijo: aquel que usó de misericordia. ¿Sí? Muy bien. Pues entonces haz tú lo mismo. Con el prójimo, sea judío, sea gentil. Pero Jesús va más allá todavía. No solo que sea judío o gentil, sino amigo o enemigo. Es tu prójimo. Y cualquiera que sea la situación, es una persona, es un ser humano, es tu prójimo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En todo lo que puedas ayudar. Ahora, ¿qué es lo más valioso que necesita conocer un ser humano? Lo que Jesús precisamente se estaba esforzando por aclararles. Que necesitaban de Él, pero tenían que creer en Él como el Mesías para ser bendecidos por Él. Luego vemos que también nos dice en 1 de Pedro capítulo 4, si fueras tan amable, Olguita, versículo 15.
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse con lo ajeno. Refiriéndose a los creyentes, esto ni siquiera tiene que estar en la lista de sus actos cometidos. Que ninguno de ustedes padezca como homicida, sino más bien como cristiano. Como eso sí podemos padecer. Es más, hay muchos lugares donde hasta la fecha siguen siendo perseguidos por el hecho de ser cristianos. Pero si por eso padeces, no hay ningún problema. Pero es una vergüenza padecer por lo demás. Eso ni siquiera se debe mencionar entre los hijos de Dios. Y acá está nuevamente el Señor esforzándose por aclararnos quiénes son los que van a entrar a su reino. Cómo es que pueden entrar a su reino. Y cómo estas cosas tienen que ser aclaradas en sus corazones. Porque Dios no juzga únicamente las acciones. Dios juzga lo que hay en el corazón. Los hombres miran lo que están delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, le dijo a Samuel. Le dijo Samuel. Dios lo que juzga es lo que hay adentro, lo que hay en el corazón. Y es ahí donde tenemos que ser nosotros muy cuidadosos, porque la ira es el semillero de muchos pecados. Se nos menciona muy al inicio de la Escritura que hubo dos hermanos que se acercaron a adorar a Dios. Uno lo hizo conforme a los principios que Dios estableció desde el momento en que los cubrió con túnicas de pieles. Él efectuó un sacrificio para cubrir su pecado. A través de esto iba a ser el hombre relacionado con Dios mientras él pasaba por alto los pecados hasta la venida de Cristo. Pero él quiso hacerlo de otra manera. Se enoja porque Dios no aceptó su sacrificio. ¿Y cómo podía agarrarla contra Dios? Imposible. Pero su ira lo llevó a envidiar hasta la muerte que su hermano sí haya sido aceptable a Dios y él no. ¿Te das cuenta? Dice el versículo: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Él envidió, surgió la ira y lo mató. Esos son los pasos que muchos siguen, pero se detienen al final. ¿Por qué es que no matan ahorita así como se llegó a matar en el Antiguo Testamento? Porque se han desarrollado leyes para que el ser humano pueda convivir en sociedad. Entonces, por temor a la sociedad, o por temor a las leyes, o por temor al que dirán, no extienden su mano para matar a su prójimo, pero en su corazón ya lo tienen más que asesinado. Y esto es lo que Jesús viene a aclararnos con respecto a este mandamiento. Entonces, si dice, no matarás, pues inmediatamente uno cuando lee el decálogo dice, pues yo, tache, este sí, no lo tengo. No he matado a nadie. Pero en el corazón, ¿has odiado a alguien? ¿O estás odiando a alguien en el corazón? Y es ahí donde nos encontramos culpables como seres humanos. Y así, más adelante vamos a ver, no cometerás adulterio. Tú podrías decir, pues yo, gracias a Dios, no puedo ser acusado de esto. Pero se refiere a cualquier acto de inmoralidad. Si volteas a ver a una mujer para codiciarla, sí, ya de ahí, ya es pecado, porque surgió en el corazón. Es ahí donde tenemos que meterle freno. Si algo surge en el corazón, clamar a Dios y decirle, Dios, en tu poder, quítalo de mi vida, porque quiero honrarte a ti, quiero hacer tu voluntad. Por eso les digo que la ira es el semillero de muchos pecados, y especialmente en este, que hablamos acerca de matar, del asesinato. El asesinato o el homicidio comienza antes de cometerse. Comenzó en el corazón. Abel y Caín son un ejemplo. Surgió en el corazón el odio y lo llevó a cabo, lo consumó. Pero no es el único caso. Es el semillero de muchos pecados.
El padre le regala a su hijo una túnica de colores. ¿Y todos los demás? ¿Por qué a él sí y a mí no? Y esto nos pasa comúnmente, ¿verdad? En muchas cosas. ¿Por qué a él sí y a mí no? Cuando Dios nos dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero esto sin Cristo es imposible. Envidias al que tiene más de lo que tú tienes. Y esto es lo común entre la gente. Y nos lleva a cometer muchos pecados. Conozco personas que endeudan hasta el alma con tal de tener un carro último modelo cuando no está dentro de su economía, pero no les importa, quieren tenerlo aunque les cueste el alma. ¿Por qué razón? Porque mi hermano se compró uno, yo ¿por qué no? Mi vecino tiene uno, yo ¿por qué no? Envidia que lleva a muchos pecados, ¿verdad? En este caso, esta envidia produjo ira que llevó a la muerte casi literal. Tramaron cómo matarlo. Si no hubiera sido que uno dijo, no, mejor mira, vendámoslos a los ismaelitas y ya ahí dejarlo a su suerte, con tal de no matarlo. Pero ya en el corazón estaba muerto. Es como matarlo, lo vendieron como esclavo, como matarlo. Adiós, ya no sabemos más de él. Y esto se repite a lo largo de la historia de la Biblia y a lo largo de la historia de toda la humanidad. Hay que entender bien esto. Quizá tú digas, yo nunca he matado a nadie, pero tal vez ya mataste a alguien en tu corazón al no amar como debemos amar a nuestro prójimo. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Y tal vez matamos ese amor, ¿cómo? Por medio de algún resentimiento, por medio de algo que no hemos podido perdonar. Esto aniquila todo tipo de relación. Si nos ponemos a analizar, en el último de los casos, ¿por qué se pueden odiar cuando se amaron tanto cuando estaban recién casados? ¿Por qué pueden llegarse a odiar tanto? La falta de perdón generó, y no arreglar esa ira, generó un paso tras otro, hasta llegar al asesinato en el corazón. Matamos la relación. Entre hermanos, entre esposos, entre amigos, entre vecinos, surge el mismo problema. En el corazón. Por eso lo que el Señor quiere es que el hombre arregle su corazón, y en tanto el hombre no se arrepienta de su vida de pecado, su corazón va generando todo esto día tras día. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no encontramos sentido a la vida? Yo vivía la vida porque sabía que se tenía que vivir de alguna manera y había que hacerlo así. Entre mis amigos me veían como si fuera una persona exitosa, una persona envidiable en algunos casos, en pecados que ahora me avergüenzan. Pero yo pensaba que la vida había que seguirla así y había que vivirla así. Yo doy gracias por cómo tuvo que quebrantar mi corazón para abrirme los ojos y darme cuenta de esta gran necesidad. Pero así está el hombre, se los digo por qué. Porque tú puedes ver alguna apariencia, porque somos expertos para esto, como les decía en un principio. Podemos ocultar la ira a través de una máscara. Pero esa es la gran necesidad que tiene todo ser humano, sea tu vecino, tu amigo, tu hermano, quien sea, quien pasa cerca de ti, tu prójimo, amigo o enemigo, tu prójimo. Necesita escuchar este mensaje de amor, del amor de Dios, porque lo único que puede cambiar a este corazón, así como lo acabamos de escuchar, todo lo que les acabo de decir del matar, etcétera, de la ira, de la envidia, etcétera, lo único que lo puede cambiar, no existe nada que lo pueda cambiar, más que convertirse a Jesucristo. No existe nada que arregle de adentro. Por eso no hay ninguna materia, ninguna ciencia, ni nada que pueda cambiar un corazón, porque todo esto solamente lo puede operar Dios a través de su Espíritu.
Por eso el Señor nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Todo esto me sirve porque todos estos puntos Jesús los menciona para darnos cuenta si somos ya herederos de ese reino, si ya pertenecemos a ese reino, si podemos experimentar esta liberación. Es que esto es solamente poder de Dios. ¿No está el Espíritu? ¿No se puede experimentar? No pierdas el tiempo en pedirle a Dios que le quite la ira a tu cónyuge o a tu hermano o a tu hijo cuando no se ha convertido a Cristo. O sea, enfócate, gasta tu energía en orar para que Dios toque su corazón y lo salve. Porque es hasta entonces donde puede sanar su corazón. Pero Dios lo hace plenamente. Dice, os daré un corazón nuevo. Porque el otro está arruinado. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. ¿Cómo? Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y con mi espíritu haré que cumplas la ley a través del corazón de la ley, que es el amor. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es esencial la conversión. Entonces, el primer punto era que Jesús quería revelarnos la raíz del pecado, no solo de la ira, sino de todo otro pecado. Pero también Jesús enseña que la reconciliación debe ser la prioridad de un hijo de Dios. Leamos los versículos 23 y 24. No sé. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí señaló algo muy importante. Le señaló que antes de presentar su ofrenda en el altar, si ellos tenían algo en su corazón contra alguien, primero tenían que arreglar este asunto y reconciliarse con aquel que tenían eso en su corazón. Algo contra alguien. Tu prójimo. Cualquier prójimo. El Señor, Dios, no se agrada con una oración acompañada de odio en el corazón. El odio tiene que ser quitado, el pecado tiene que ser quitado, el corazón tiene que ser sanado. Por eso les comento que cuando tenemos nuestro tiempo devocional diario, lo primero que tenemos que hacer es examinarnos a nosotros mismos. Y si encontramos que tenemos algo contra alguien, si encontramos algún pecado que Dios nos trae a la mente, es el momento de entregárselo al Señor. Pedirle perdón por ese pecado y entregárselo al Señor. ¿Acaso es algo imposible para nosotros realizar? ¿Es algo que no podemos hacer? Es simplemente que quieras. Ahora, por otro lado, ¿no lo merece el Señor Jesús? Él que entregó su vida en la cruz por nosotros, lo merece todo. Y ahora, ¿nos está pidiendo algo similar a lo que Él padeció? ¿Es acaso un sacrificio mayor el que Él padeció por nosotros en la cruz? Ese sí fue un sacrificio. Pero el que le presentes esto en oración y le digas, Dios, quita la ira de mi corazón, porque ha aniquilado lo hermoso que podría disfrutar de la vida si hubiera perdonado. Me ha privado de la felicidad y del gozo que te manifiesta a ti. La ira. Aquí está, Señor, yo no puedo, pero sé
que tu Santo Espíritu en mí lo puede. Aquí está mi voluntad rendida a ti. Te la entrego, Señor. Y te quedas con el ojo abierto de cómo te quita esa ira. Y como les he dicho, y se los repito, no te tragas la ira. No. Te libera, la quita. Porque ya se la pediste, ya se la entregaste y quieres hacer su voluntad. Entonces está tu oración conforme a su voluntad y Él nos oye, y cualquier cosa que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Te quita, te libera de esa ira. Y entonces, ¿qué te queda? El gozo de haber visto el poder de Dios en tu vida. El gozo de poder ver a las personas ya sin esa destrucción en el corazón, sino resucitados en tu corazón. Estaban muertos, resucitados en tu corazón. Y tus relaciones se vuelven preciosas. Porque esto es algo bien importante. Mientras más tienes una relación con otro ser humano, más conflictos pueden surgir. Porque somos dos personas caídas. Yo les he dicho, a quien más he tenido que perdonar durante toda mi vida es a mi esposa. Y ella a quien más ha tenido que perdonar durante toda su vida soy yo, porque vivimos juntos. Gracias a Dios. Pero ¿qué sucede cuando nosotros vivimos juntos y se manifiestan esas cosas, esas imperfecciones? Si no las arreglamos, la ira va creciendo, se destruye la relación porque aniquilaste en tu corazón a la persona. Tú nunca vas a poder amar a alguien que no admiras. Nunca. Y tú nunca vas a admirar a alguien con quien estás airado. Al contrario, le das y lo pisoteas. Y esto nunca va a manifestar el gozo de la vida cristiana, ni el gozo del matrimonio, ni el gozo de la familia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. ¿Pero es fruto de quién? Del Espíritu. Por tanto, tenemos que vivir en el Espíritu, apelando a su poder para que lo quite y me permita disfrutar mis relaciones. Les he comentado de ese colegio donde la maestra agarró una hoja blanca y le puso un punto negro y le preguntaba a la gente, ¿qué ven? Todas, un punto negro, maestra, un punto negro, maestra, un punto negro. Y la maestra le dice, ¿nadie puede ver una hoja blanca? Esa es la actitud de la carne. En nuestro corazón siempre va a venir esto. La carne sigue ahí. Tu carne no está siendo arreglada, no está siendo mejorada, no está siendo transformada. Tu carne es carne y tiene que estar clavada en la cruz siempre. Nunca ha cambiado de condición, sigue siendo la misma. Lo que ocurrió fue que entró Cristo a morar en mi vida, a hacerme una nueva persona en su poder, en esa relación con el Espíritu, en tanto que mi carne esté clavada. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, ahí clavada. Pero cuando se manifiesta, esto es lo primero que viene. Punto negro, 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 pero en todo mundo. Si en este momento les pasara una hoja y les dijera, escriben los defectos que conoces de la persona que está a tu derecha. Y ya para él ya está ahí, 15 o 20, ¿verdad? Ahora escribe las virtudes y las cosas buenas que conoces de la persona. Te vas a estar rascando en la cabeza y después de 15 minutos, 1, 2 o 3 a lo mucho. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque esa es la evidencia de nuestra naturaleza caída. Y eso es por eso que estamos platicando ahora de mantenerla clavada en la cruz, porque esta manera de vivir, esta manera de ser, de solo fijarme en los defectos, destruye cualquier tipo de relación. Como esposo, como esposa, como hermano, en el hogar. ¿Cuántas veces escuchas alguna palabra de aprobación de las personas que están cerca de ti? ¿Cuántas veces escuchas palabras de reprobación, de reclamo? ¿Cuántas veces? Esto manifiesta mucho lo que es nuestra relación con el Señor. Porque solo el Espíritu nos hace sensibles a esto. Dice la Escritura, en Efesios, ahorita les digo la cita,
creo que es 6:29 o 5:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Quién lo puede hacer? Cuando nada más te fijas en el punto negro, eso es imposible. Pero cuando estás buscando glorificar a Dios, antes de hablar, conecto mi lengua. Yo te iba a decir con mi corazón, pero yo te diría con la palabra de Dios. Conéctala. Y lo que vas a decir está corrompido, es una palabra corrompida. Es que eres un inútil. Eso es una palabra corrompida. Que estoy harto de tonterías. Es una palabra corrompida. Porque hay ira en el corazón. Hay ira. Si no hubiera ira, no dirás eso. Es que estoy cansado de que nunca tienes un acierto. Palabra corrompida. ¿Cuántos niños son afectados porque de sus padres únicamente escuchan palabras de reprobación? Decía un amigo, dile a un niño que es un burro 50 veces y acaba rebuznando. Entonces, ¿qué nos cuesta, por amor a aquel que dio su vida en la cruz por nosotros, frenarnos antes de hablar y dar palabras de aprobación, palabras de admiración, palabras de amor? ¿No sientes el deseo? Entonces, chécale tantito adentro. ¿Por qué siento el deseo de decirle esto? ¿Por qué siento el deseo de remarcar lo que está mal? ¿No será que hay ira en mi corazón? Padre, quítame la ira, porque esto me lleva a pecar contra ti. Y estoy pecando contra ti. Libérame en tu poder para manifestar el amor de Jesucristo con mis acciones y con mis labios, con las personas que me rodean. Esto conquista el corazón. Y muchas veces, aún sin decirles nada, te van a preguntar cómo es que logras eso. Y son oportunidades para traerlos al Señor. Por eso es tan importante este aspecto. Ahora lo que el Señor enseña es algo que es prioridad. Reconcíliate. Reconcíliate. Y reconcíliate pronto. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero esto debe ser una prioridad. La reconciliación. Antes de que llegues a presentar una ofrenda, si tienes algo contra alguien, ve y reconcíliate primero contra esa persona, porque Dios no aprueba nada de eso. Él no aprueba la adoración que está acompañada de ese odio en el corazón. Él no lo aprueba. Él quiere que esto sea quitado del corazón. Y cuando decidimos reconciliarnos, fíjate lo que ocurre. En la reconciliación estás honrando a Dios. Porque es Él quien nos está pidiendo. A Dios lo honramos, toma nota, cada vez que lo obedecemos. A Dios lo deshonramos cada vez que lo desobedecemos. Lo mismo pasa en la relación de padres e hijos, ¿no? El hijo honra al padre cuando lo obedece, el hijo deshonra al padre cuando no lo obedece. Pero esto en mayor grado es en nuestra relación con el Señor, porque ya tenemos a su Espíritu en nosotros. Lo honramos cuando lo obedecemos. También pasa algo muy importante. Se reanuda la comunión entre las personas. ¿Pero en qué manera? Se restaura en el amor. Ya no había amor. Se restaura en el amor. ¿Cuántos casos no conocemos y especialmente en la farándula, donde se casan y se divorcian, se casan y se divorcian los artistas, ¿verdad? Es que como ya no sentíamos nada el uno por el otro, tomamos la decisión de separarnos. Sí, porque no conocen el amor. El amor solamente está en Dios. El amor ha sido derramado en nuestros corazones, les decía hace un rato, por el Espíritu Santo que nos fue dado. En ese amor hay compromiso. Pero también, viviendo en ese amor, el sentimiento de uno por el otro.
Es algo que anhelo esa compañía. No es algo que estoy atado a esa compañía. He sido conquistado por mi Señor Jesucristo a través del amor y me lleva a tener esas conquistas a través del amor. No hay un yugo, no hay algo que está amarrado. Unas personas me pidieron que si los podía casar y les dije, miren, el lazo yo prefiero que no, porque el lazo me da la impresión de que estás obligado en esa unión y no es algo que es natural, voluntario, que Dios produce en el corazón. Esto es lo que Dios produce. Amor, que hace que brille la relación. Y tú quieres estar con la persona que amas. No estás obligado. Tú quieres. Porque estás siguiendo los pasos de Dios. Se restaura la comunión. Y lo mismo pasa en una iglesia. Muchas personas dejan de venir a la iglesia porque tuvieron conflictos unos con otros y nunca los quisieron arreglar. ¿Estamos honrando a Dios? No. No hay obediencia, lo estamos deshonrando. ¿Por qué? Porque me quiero ahorrar problemas. Ya no quiero decirle a la persona cuando eso requiere humildad. La reconciliación demuestra humildad. ¿En qué sentido? Voy a tomar la decisión porque te quiero honrar a ti, Señor. Y voy con el hermano con el que tuve la diferencia y le digo, mira, por favor, quiero que me perdones en esta situación. Lo que ocurrió acá produjo una separación entre tú y yo que no quiero que permanezca. Quiero honrar a Dios, glorificar a Dios y por eso estoy aquí pidiéndote perdón, para que juntos nos manifestemos en el amor de Jesucristo y sigamos sumando para la causa del Señor, no dividiendo la causa del Señor. Pero esto solamente lo logra el Espíritu Santo. Nosotros podríamos decir que antes de conocer a Cristo llegamos a perdonar muchas cosas. Pero no perdonamos como realmente ahora sabemos que debemos perdonar ya una vez que tenemos una relación con el Señor. El Señor nos permite perdonar correctamente. Él nos da la gracia de hacerlo sin guardar ningún resentimiento. ¿Por qué razón? Porque Él me invita a meditar de cuánto me perdonó Él. Me perdonó de 10,000 talentos. Algo imposible de pagar. ¿Cuántos pecados necesitaba yo haber cometido para irme al infierno? Con uno. En mi caso son miles, ¿verdad? De los que fui perdonado. Y entonces ahora que yo tenga que perdonar algo, equivale a 100 denarios. El pasaje habla acerca de lo que era el trabajo de un jornalero durante 3 meses. Algo que se podía pagar. 100 denarios. Y eso es lo que me pide que perdone a final de cuentas. Ahora, ¿vale la pena abstenerme de esta bendición por 100 denarios? ¿Por no perdonar? ¿Vale la pena seguir deshonrando a Dios por no poder perdonar? No. Demos ese paso. Pidámosle a Dios esa gracia. Y que en el poder de su Espíritu sane nuestros corazones, sane nuestras relaciones y pueda brillar su amor. Repito, no es amor humano, es amor divino, su amor. Y entonces nos regocijaremos en nuestras relaciones. Pero esos son los pasos. Dios quiere que estemos dispuestos a hacerlo. Que demos el paso. Que demos el paso porque no lo honramos cuando guardamos el odio y queremos adorarlo. Pero si nos reconciliamos, aquí viene la maravilla. Glorificas a Dios, restauras esa comunión y demuestras humildad en tu corazón. Porque no podemos cantarle a Dios en ese estado de ira. No te sale. Y si te sale nada más porque pues estás el coro y sabes que hay que cantarlo.
No te sale. ¿Han cantado como familia? Vale la pena hacerlo. No podemos orar. Tratas de orar y no puedes porque sabes que allá en el corazón primero hay que sanar esto. No se puede orar. No se puede servir tampoco cuando estamos con algo en el corazón contra alguien. No puedes ministrarle a nadie en esas condiciones. Primero hay que arreglar esto que está mal en el corazón. Confesarlo. Si hay entre las relaciones problemas, arreglarlas. Confesarlas, perdonar si tengo que perdonar o pedir perdón si tengo que hacerlo, demuestra humildad, ¿verdad? No se puede cantar, no se puede orar, no se puede servir alimentando rencores. Leamos lo que dice en 1 de Juan capítulo 4, versículos 20 y 21, si fueras tan amable. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Nos llama al amor. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al hermano? No lo has amado a él, a quien lo ves. ¿Cómo puedes amar a aquel a quien no ves? ¿No? Entonces aquí Dios nos llama finalmente a que nosotros resolvamos el conflicto lo antes posible, a hacerlo pronto. O sea, no nada más reconciliarnos, sino a reconciliarnos pronto. No sé si me dé tiempo y pueda hacérselos ver de la manera que quisiera, pero trataré de que el Espíritu lo potencialice y lo enseñe en sus corazones. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Los conflictos ignorados no se arreglan, empeoran. Todo aquello que no hemos querido arreglar en nuestro corazón, en nuestro tiempo con Dios, que no hemos querido pedir que nos libere en el corazón, no se quitó, no se arregló. Siguen ahí, siguen destruyendo nuestras relaciones. Y van empeorando porque van enfriando nuestras relaciones. Y continúan enfriándose. No se arreglan. Empeoran. Él no quiere que esto ocurra en el corazón de un creyente. Él quiere que nosotros vayamos y arreglemos, porque si no se arregla, esa ira se convierte en un odio que acaba matando a la persona en tu corazón. El odio mata. Todo aquel que aborrece a su hermano, 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Más claro? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué significa esto? Esto no puede estar en el corazón de alguien que ha sido salvado. Esto no puede estar en el corazón de las personas que pertenecen a mi reino. Porque todo aquel que aborrece es homicida. Ningún homicida puede tener vida eterna. Cuando leemos en la Escritura, no erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los efeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los avaros, ni los maldicientes, ni los homicidas, ni los estafadores. Y así agarras las listas, que son varias listas de estos pecados, no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que Él cambió. Esto es lo que opera su Espíritu. Por eso es imposible vivirlo si no está el Espíritu reinando en el corazón. Cuando ya lo tenemos, pues es el poder de Dios que nos permite liberarnos de todos esos conflictos, y lo hacemos pronto. Porque con el tiempo, el orgullo crece. No, yo no le voy a pedir perdón. Él tiene que venir primero.
Él fue quien me ofendió, tiene que venirme a pedir perdón. Y el otro, si pudiéramos ver su vida y la perspectiva que tiene el conflicto en su corazón, es que si el otro no hubiera actuado así, yo no hubiera actuado de esta manera, él tuvo la culpa. Él tiene que venir a pedirme perdón. Si no, yo no le pido perdón. ¿Qué es esto? Orgullo. ¿Qué les dije hace un momento? La reconciliación demuestra humildad. Jesús, al salvarme, me liberó de este orgullo destructivo y me permite manifestar la humildad para pedir perdón y para perdonar. Cuidado con el orgullo. El tiempo hace que el orgullo crezca. El tiempo hace que la reconciliación, que la rencilla y los problemas se endurezcan más y sigan destruyendo cada vez más. Todo esto, Dios quiere que sea quitado de nuestras vidas. Si lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Leamos lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto habla de arreglarlo rápido. Porque si no, la reconciliación se va a hacer cada vez más difícil. Aquí nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que pasen los días. En algunos casos han pasado semanas, en otros meses, en algunos otros años. Pero gracias a Dios, que nada hay imposible para Dios, si tan solo tomas la decisión. Te vas a convencer de esto. No, Dios, es que yo ya me acomodé. Ya fueron muchos años, yo ya no quiero arreglar. Hemos visto varios cursos de parejas, de matrimonios, y me he topado con algunos comentarios así. Mira, ya nos acomodamos, ya así estamos. Sí, los oímos y todo lo que tú quieras, pero ya estamos acomodados, ya no queremos cambiar nuestra estructura. ¿Es la estructura de Dios? Yo pregunto. ¿Es la estructura de Dios? No, pero ya nos acomodamos. Estás deshonrando a Dios. Estás deshonrando a Dios. No podemos acomodarnos al pecado. Nunca. Es de lo que Él vino a liberarnos. Deséchalo. Quita esa maldad. Y clama a Dios por su victoria. Y entonces cuando tú ves esa sanidad, lo alabas porque reconoces que fue el poder de Dios obrando en esa victoria. Lo alabas. Nosotros debemos ser diligentes en obedecer a Dios. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No lo voy a dejar poner. Voy a tratar de arreglarlo lo antes posible para que no se compliquen las cosas y la reconciliación se torne más difícil. No, voy a actuar de inmediato porque quiero honrarte, Señor. Esa es la clave. Por amor al Señor. Y Él lo merece todo. El amor que nos mostró en la cruz lo merece todo. Entonces, no voy a dejar que esto se complique. Debemos nosotros actuar de inmediato para que esa ira que deshonra a Dios sea quitada, para que el asesinato nunca suceda, para que en nuestros corazones se manifieste el amor de Jesucristo y la vida que Él nos vino a dar. Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Cuando leemos en 1 Corintios 4, 6 y con este terminamos. ¿Olguita?
Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Es el 6-7? 1 Corintios 6-7. 4:6 me dijiste. 6-7. Ah, perdón. Entonces, si te dije 4-6, me equivoqué. 6:7. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Que nos conozcan las demás personas por ser pacificadores, por hacer la paz. Que en nuestro corazón esté más el deseo que prevalezca la paz en nuestras relaciones antes que aquí mis chicharrones truenan solamente. Antes que ganar una discusión. Antes, como decía José Alfredo Jiménez, yo sigo siendo el rey y aquí se hace lo que yo digo. Eso es orgullo, eso no es humildad, eso no manifiesta el carácter de Jesús. Pero si somos pacificadores, híjole, es que aquí voy a salir perdiendo. Quizá ante los ojos del diablo y ante los ojos de los caídos o ante los ojos del mundo. Pero ¿qué de los ojos de Dios? Hubo un rey que iba a presentarse ante una guerra y había reunido a varias personas a sueldo, a varios vagabundos y ociosos los reunió a sueldo para ir a una batalla. El Señor le dice: deshazte de todos ellos. Yo voy a entregarte a tus enemigos en tus manos. ¿Y qué de toda la plata que ya pagué? Yo te puedo multiplicar todo ese dinero. O sea, para Dios no era el problema. El problema es que no lo quería honrar. Finalmente lo honró. Dios le entregó a sus enemigos como Él se lo prometió, como Él se lo dijo. Pero, ¿por qué no mejor el ser defraudados? Reconociendo que con esto vamos a honrar a Dios. Señor, tú te vas a encargar de proveerme lo que aquí me defraudó. Pero que esto no genere un conflicto que ponga en mal nombre tu santo nombre. Que sea algo que la gente vea la paz de Jesucristo en acción. Y que mi hermano que vea esta acción mía sea estimulado a obrar de la misma manera cuando él enfrente alguna situación similar. Esto suma las relaciones. Entonces, la ira puede ser arreglada. Para que sea arreglada tiene que ser reconocida primeramente. Después que ha sido reconocida, no va a ser cubierta, va a ser confesada y entregada al Señor. Y si hubo algo que la generó, que no hubo perdón, tiene que ser perdonada y buscar la reconciliación lo antes posible. No tienes por qué ser condenado a una vida miserable, sin amor, el resto de tu vida. Hoy Dios nos está llamando a arreglar. Arregla lo que esté causando esa ira. Que te libre de matar el amor en tu corazón hacia los seres que amas, pero principalmente hacia Dios. Y que puedas experimentar ese poder de Dios en carne propia, comprobando su poder sobrenatural para restaurar nuestras relaciones. Había un hombre que un pastor una vez llegó a una iglesia y notó que en este gran templo, un hermoso templo, había un vitral que tenía una rotura. Y entre que se echaban la culpa unos a otros de los que habían estado en el comité y unos culpaban a otros y no se arreglaba, todo lo que hacía el aire, la lluvia, es que no solamente arruinó el vitral, sino también se empezó a filtrar y empezó a arruinar algunas bancas y alguna sección del templo. Una vez un anciano de esta iglesia dijo: nuestro problema no ha sido todo esto, sino que una pequeña zanja
nunca fue arreglada. Y así pasa. Una pequeña ira que no es arreglada puede arruinar un testimonio, la familia, una iglesia. Entreguémosla al Señor. Él edifica. El amor edifica. Dejemos que siga edificando nuestras vidas en el carácter de Jesús. Vamos a hacer una oración para terminar. Agradecemos, Padre amado, este tiempo que nos has permitido ver este pasaje y la manera como a través de ella tú querías aclarar en los corazones de las personas que te escuchaban el problema de haber tomado de una manera equivocada tu palabra. Gracias por la revelación que tú nos das, porque a través de toda tu palabra podemos entender esto, Señor. Entender tu amor al quebrantar nuestros corazones para traernos a tu salvación y por medio de ella hacer posible que tu amor prevalezca en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Solamente ese amor tuyo que ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo puede obrar ese milagro y esa transformación, porque todo esto hace que se replique el carácter de Cristo en cada uno de tus hijos. Permítenos hacerlo, Señor, y experimentarlo, y gozarnos en glorificar tu santo nombre por haber visto tu poder en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues continuamos la próxima semana con este pasaje de Mateo capítulo 5. Y como ven, cada uno está cargado de enseñanzas que son sumamente valiosas para nosotros. Que disfruten este domingo soleado en familia. Que Dios los bendiga y nos vemos primero Dios el próximo domingo.